Bueno, buenas noches. Hoy somos pocos y debería decir que nos conocemos. Habrá que atribuir la cuestión de los resultados del Mundial, probablemente, o que normalmente los uruguayos que vengan acá estén en plena concentración y demás. Como de costumbre, en las distintas actividades que tenemos por delante, el 19 de este mes está Ricardo Piglia, que va a hablar sobre la tradición de la literatura argentina y la traducción. El 2 de agosto tenemos una mesa particular, que es una mesa sobre la traducción de literatura científica, donde va a haber dos científicos, el doctor Alberto Kornblit y la doctora Vivian Jameson. Ambos van a hablar, uno desde las ciencias duras, otra desde las ciencias humanas. Se trata de un biólogo y se trata de una arqueóloga, justamente de los problemas de traducción que encuentran ellos en los libros científicos, los problemas que tenemos los traductores cuando traducimos libros que necesitan, si se quiere, una codificación particular. Y el 23 de agosto ya está también asegurada la presencia de Rafael Spregelburg, que es probablemente uno de los más brillantes dramaturgos argentinos de los últimos tiempos, y traductor también de teatro. Él tradujo a Pinter, él tradujo a Sarah Kane, entre otros autores, pero lo interesante del caso es que va a venir acá como traducido. Él fue traducido al inglés, fue traducido al alemán, fue traducido al catalán, al francés, y nos va a contar justamente los problemas que se le plantearon a él como autor cuando se topó con las traducciones de sus libros. O sea, acá vamos a tener a un candidato a expresar justamente cuáles son los problemas con los que se topó cuando lo tradujeron. Como ya les había dicho antes también, el 6 de septiembre tenemos una mesa con dos poetas irlandeses. Va a haber una lectura bilingüe con Aileen Ní Julinan y con Macdara Woods. Luego de la lectura seguramente habrá una charla entre el público y los poetas, y va a ser una cosa francamente excepcional porque se trata de muy buenos poetas, y es también una circunstancia excepcional que estén de paso por la Argentina. Eso, entonces, lo próximo. Les comento que ya está asegurado, como ya les había dicho en algún otro momento, una serie de 4 mesas redondas que va a haber el 1 y el 2 de noviembre dentro del simposio de escrituras hispánicas que se realiza en Bariloche. Va a haber 2 mesas que van a ocurrir el lunes 1 y 2 mesas que el martes 2, que van a tener lugar acá en Buenos Aires con traductores argentinos, traductores españoles, traductores mexicanos y un abogado chileno. Digo un abogado chileno porque una de las mesas va a tratar el tema justamente de los derechos de autor, de los traductores y demás, cosa que me parece que va a ser bien interesante. Bueno, y para esta noche una mesa dedicada justamente a poesía en lengua francesa, no a cualquier poesía, sino justamente a la poesía de François Villon. Rubén Reches es poeta, durante muchísimos años fue docente de francés, es traductor, no solamente tradujo a Villon, sé que también tradujo, por ejemplo, a Víctor Hugo, sé que también tradujo a Georges Brassens, a quien de hecho no solamente tradujo, sino que también cantó. Hay un CD por ahí que te acusa. Sí, es cierto. Y en la década del 80, si no me equivoco, hizo para el Centro Editor una edición parcial de la obra de Villon, que ahora está a punto de ser publicada ya en forma completa dentro de otro editorial, Coligüe, si no me equivoco. Y la idea es que él nos cuente un poco cómo tradujo a Villon. Entonces, Rubén. Bueno, muchas gracias, buenas noches. Estoy contento de que se pueda formar muy pronto una rueda entre nosotros y conversar entre nosotros, porque la verdad es que tengo un problema de memoria importante. No tengo el más mínimo. Cuando hay una relación humana siempre uno tiene una cierta levísima tensión. Esa seguramente la tengo, porque si no sería un monstruo. Pero no tengo track, lo que se llama track. Simplemente el problema de pérdida de memoria
puro, sin track. Pero bueno, por eso me iba a costar encarar una presentación importante, digamos, en volumen y en organización de esto, pero una charla puede llegar a ser interesante. Sobre todo que me dijo Jorge que vos sos traductor de Villon también. No, no traductor de Villon, no. Ah. Ex estudiante de francés medieval. Ah, bueno. Obligatorio fue estudiar francés en la facultad y bueno, tengo muy buena memoria de Villon de ese momento porque nos tocaron 3 textos, la chanson de Roland, Tristan et Isolde y justamente Villon, que fue como salir de la oscuridad. Así que, bueno, bueno, está bien, de todas maneras vamos a tratar de hacerlo lo más interesante posible. Bueno, yo primero lo anecdótico, lo que tiene que ver con cómo fue que yo llegué a Villon. Sí, yo un día yo estaba buscando libros para traducir y me encuentro con Laforgue, era hacia el año 1985 más o menos, 1984. Y le pido a Laforgue libros para traducir del francés. Y él me da las obras completas de Villon, así inmediatamente. Bueno, traducime esto. Y yo realmente fue un golpe de suerte para mí, porque por un lado, si eso me hubiera pasado unos años antes, yo hubiera tenido que decir no a la primera oferta de trabajo por parte de alguien y en relación con la traducción. Bueno, ya había hecho otras traducciones para el Centro Editor, pero muchos años antes. Pero lo que pasaba era que yo, que había vivido en Francia del 76 al 80, antes de volver a la Argentina, me había acercado a una editorial y librería famosa, todavía lo es, Honoré Champion, libros medievales, libros de literatura medieval, y que vendían sus libros, y supongo que hoy también, más o menos a 6 veces más el precio que yo en esa estadía en Francia estaba acostumbrado a pagar. Yo estaba acostumbrado a comprar los famosos libros de Poche y nada más. Me alcanzaba. Veía como animales raros aquellos que querían comprar libros en Gallimard, libros en la Pléiade. No entendía por qué, porque yo con pocas monedas leía las mismas cosas. Pero ese libro lo compré porque Villon no estaba explicado. Acá tengo la edición normal de las obras de Villon, que aparecen en las ediciones de Poche, y realmente parecería al que los compra por primera vez que están explicados. Realmente estas notas son unas 100 veces menos importantes que el libro aquel con notas explicativas de un tal Lanly, no sé si vos lo viste alguna vez, Lanly, que es uno de los más grandes villoneanos hasta hoy. Tenía ese libro, entonces le dije sí. No le dije sí porque tengo justo de casualidad un libro. Le dije sí, dámelo. Y se lo devolví, le devolví a las obras escogidas de Villon a los 3 o 4 meses. Esa fue una aventura importante en mi vida y quiero contar algunas cositas. La memoria no me va a poder permitir hacer algunas otras que pensaba hacer, pero es importante que diga que lo primero que se me planteó a mí al tomar las obras de Villon era cómo hacerlos, cómo hacer la traducción, rimada o no, respetando la métrica y la rima propuestas por las obras de Villon o eligiendo formas que aparentemente son más fáciles para lograr que la literalidad del poema pase entera, o casi entera, a la lengua a la cual se vierte, al español.
Yo entendí en ese momento, y sigo pensándolo, que la rima no es, y sobre todo en el caso de la obra de un poeta medieval, que adhiere a esa forma sin imaginar que otras formas son posibles, no es un sonajero, algo así decía Verlaine, ¿no? En ese poema de la música ante todo, de la musique avant toute chose, en ese poema habla de la rima, que no es la rima un sonajero. No, sí, él dice, cuídate de la rima. Pero él la compara a un sonajero. La rima no es un sonajero acá, sino que es un principio constitutivo del poema. La rima decide de todo, incluso decide del léxico que usan los poetas de una cultura. Hombre y nombre, el hecho de que rimen en castellano produjo determinados versos y produjo determinados poemas. Produjo probablemente, ayudó a una manera de pensar, no lo sabemos, es muy difícil decidirlo, pero sabemos que en francés non y homme no pueden estar al final de ningún verso. Y además el tipo de, pero sobre todo, no por eso, que son casos muy, son ejemplos muy acotados, sino por el hecho de que el que trabaja rimando se abre camino en el lenguaje de una manera muy particular, a mí me pareció que tenía que respetarlo, en la medida en que me fuera posible. Después advertí, tomando otras traducciones, creo seguir advirtiendo que esta, que yo propagandizo, después si quieren en la calle les vendo, no, esta que estoy acá defendiendo, digamos, sin que haya mediado ningún ataque, pero digamos, esta es más fiel en la literalidad que las otras, que las que no fueron escritas con rima. Esto que digo puede parecer algo que tenga que ver con la magia o algo, digamos, una unión mística que se crea entre un poeta y su traductor a partir de la asunción por el traductor de la dificultad de aceptar las formas que ese poeta eligió. No es eso, yo realmente creo que investigando en esas otras traducciones podría llegar a conclusiones más concretas, tangibles y materiales. Como por ejemplo que yo tenía un muy buen trabajo sobre el que me basaba, las obras de Villon explicadas por Lanly verso a verso. Pero el hecho es que la rima me fue un duelo, de retar a duelo, no de dolor, que me permitió salir, digamos, airoso. Yo creo que salí airoso en muchos momentos, pero sobre todo que me permitió generar en mí una enorme voluntad de ser lo más leal posible con Villon. El respeto de los metros, de la métrica, fue igual que con la rima. Tuve que hacer algunas concesiones, en particular. Tuve que hacer concesiones con la rima también, ojo. Digamos que lo que yo decidí rimar era lo humanamente posible. Eran 15 poemas o 16 poemas largos, las baladas, que aparecen separadas en el cuerpo principal. El cuerpo principal es larguísimo. Si yo hubiera querido rimar, ahí probablemente hubieran aparecido dificultades de orden del léxico, ¿no? Decidí rimar entonces, decidí rimar con rima consonante las baladas, 16, 18 poemas en esta primera parte, en este cuerpo que yo tomé, el de las poesías, que son casi todas las poesías menos algunas de las que voy a hablar después. ¿Decidiste rimar por alguna razón en particular? Sí, y las otras las hice con rima asonante, que permite una mayor facilidad. Y pienso que esta primera elección de la rima, de respetar la métrica, me acercó a la
a la fidelidad con el autor del cual yo estaba traduciendo la poesía. Quiero tomar algunas cuestiones que se me plantearon. En cuanto a la métrica, algunas veces tuve que ceder a la presión de las cuestiones que me planteaba fuertemente la poesía de Villon. Hay un poema muy conocido al que Brassens, el mayor cantautor francés, puso en música, musicalizó, y que yo tuve que traducir con otro metro que el propuesto por Villon, por una cuestión interesante. Yo creo que todo el mundo, toda la gente que se interesa por la poesía, a partir de cierto momento conoce la balada de las mujeres de antaño. Ese es el nombre que le puso un poeta francés que vivió un siglo después de Villon a las baladas. Él le puso un tal Marot, bastante menos conocido que Villon y no muy conocido entre los poetas franceses antologizados en general, pero todo el mundo entiende el último verso de esta balada, que es, pero ¿dónde están las nieves? La última palabra, d'antan, todo el mundo la tradujo o la entendió como que querría decir de antaño. Como yo hubiera creído que querían decir este verso antes de comprarme la edición de Lanly, por supuesto. Algo quería decir, por eso estoy deteniéndome un segundito. Bueno, no, una cuestión que se plantea con un poeta tan difícil y al cual Lanly, pese a todo, no dilucidó sus poemas totalmente, es que una de las cosas, uno de los signos que uno puede tener de que ahí hay algo que no entendemos, es que no vemos que encaja lógicamente según la lógica formal, porque Villon no conoció al surrealismo ni al dadaísmo, se mueve desde el punto de vista del pensamiento, piensa según la lógica formal, y no pueden haber cosas contradictorias, no pueden haber afirmaciones contradictorias, pero ¿dónde están las nieves de antaño? No se entendía bien, y creo que nadie la entiende bien. Voy a decir una estrofa de este poema, porque es uno de los poemas más conocidos de Villon, y lo que me pasó fue bueno, y se lo tengo que agradecer a Lanly. Decidme en dónde, en qué país está Flora, la bella romana, o Archipiada, o Taís, que fue su prima hermana. Eco que habla cuando... Bueno, voy a buscarla acá. Eco condenada a repetir lejana, el cantar del agua, el cantar del estanque, etcétera, que tuvo una belleza más que humana. Pero ¿a dónde están las nieves de antaño? Claro, la pregunta es, si vos me vas a comparar y me vas a decir, pero flaco, digamos, la cosa es decir así, pero ¿qué me estás preguntando de mujeres que vivieron tan en el pasado si las nieves de antaño tampoco están? Ese antaño no entra, ese antaño yo creo que es percibido fácilmente como una cosa que afloja la comparación. Y bueno, antan quería decir en la época de Villon, y creo que todavía quiere decir en alguna, que es una voz regional que en ciertos lugares de Francia, muy pocos lugares de Francia, quiere decir el año pasado. Y bueno, esa es una buena guía que me sirvió para la lectura de Villon y para estar atento a las cosas que estaban mal traducidas, incluso en francés contemporáneo, en las pocas cosas que hay, pero en las explicaciones, incluso en las de Lanly, cuando algo atenta contra la lógica formal. Bueno, entonces yo aquí tuve que, en este poema, para que me entrara el año pasado, a ver, más las mismas nieves del año pasado,
pero ¿a dónde? Las nieves de antaño y las nieves del año pasado, bueno, allí tuve que agregar 2 sílabas. Estaba muy contento con mi descubrimiento de las nieves del año pasado y entonces elegí un metro más largo para todo el poema. Si no, traté de conservar el metro que me planteaba Villon, asumiéndolo siempre como un desafío. Bueno, ya que tengo la suerte de que se me haya dicho que en general se habla 15 minutos y después se hace una conversación, no voy a hablar más que de las baladas en lengua, en jerga. Las baladas en jerga, porque espero haber traído... un segundito. Bueno, ya voy diciendo, las baladas en jerga no es seguro que sean, todavía no hay una seguridad absoluta de que sean de Villon. Son baladas escritas en la jerga de una banda que operaba en toda Francia, la banda de la Coquille, cuyo nombre, que lo pongo ahí en la nueva edición que va a aparecer de las obras completas de Villon, esta vez en Coligüe, no lo traduzco porque si lo tuviese que traducir, el nombre de esa banda es el nombre del sexo femenino. Entonces lo evito, pienso que queda mejor la banda de la Coquille y que digamos que... ¿Qué pasa con estas baladas? Son baladas escritas en una jerga interior a esa banda que tenía ramificaciones por toda Francia y que no está bien dilucidada por la buena cantidad de eruditos que trabajan en eso. Y allí realmente me hubiera gustado poder mostrarles cómo Lanly, por ejemplo, y otro más, Eric Hicks, van dilucidando y van proponiendo palabras en francés moderno para todo lo que aparece como completamente incomprensible y terminan de ofrecernos la traducción al francés moderno, es decir, no pueden traducirlo todo, y lo que queda es algo que atenta contra la lógica formal. Y realmente, entendiendo eso, se pueden terminar de traducir las baladas de una manera cómoda para nuestra recepción. Hubiera sido realmente lamentable que no las haya traído, porque las había preparado en el momento en que venía para acá. Hice las fotocopias, o las copias. Pero bueno, esas baladas, lo que yo hice es traducirlas no al lunfardo, pero sin evitar palabras en lunfardo, sin evitar palabras en calais tampoco. Es decir, en el argot más conocido, el argot madrileño creo que es. Y que me permitieron crear objetos que son, de alguna manera, si hubo una falsificación allí, esto también es una especie de falsificación, y es un objeto imposible, porque está escrito primero con formas hispánicas, como por ejemplo está constantemente trabajado con el vosotros, con palabras de lunfardo, con palabras de calais y por ahí alguna otra palabra de alguna otra jerga que yo haya tenido en mi cabeza mientras estaba traduciendo. Eso crea un objeto imposible, como esos objetos de hay un dibujante que dibuja construcciones, interiores de casas, y si uno se acerca bien, ve que eso que una construcción así como la que él dibujó se vendría abajo. Pero cuando uno la ve de lejos, sin haberse metido todavía demasiado, cree que no se da cuenta, no advierte eso. Lo mismo estas traducciones que yo propongo, porque las baladas mismas son un objeto bastante misterioso. Así, Hicks, que les nombré recién, propone la primera propuesta, la más inocente y más
más rápida es la de que Villon era un miembro de la banda, pero era el miembro poeta, y les hace baladas diciéndoles que no sigan por ese camino. Hicks lo que dice es, probablemente Villon no fuese un miembro de la banda, porque es bastante inverosímil imaginar que hay un miembro de la banda que está todo el tiempo diciéndoles a sus miembros que hacen mal, que dejen, que les va a ir mal en la vida, etcétera, etcétera. Y entonces Hicks propone que Villon haya sido probablemente un empleado judicial que conocía muy bien los legajos de esa banda, pero que hace esas baladas como objetos puramente poéticos. Bueno, son muy interesantes, muy lindas, ojalá las hubiese traído, ojalá en algún momento tenga la posibilidad de acercárselas. ¿Por qué no? Ya pasaron más de 15 minutos. No, está bien. Hay un par de cosas que quería preguntarte. Me queda en claro que vos elegiste la rima como principio estructurante, si querés, de los poemas. Ahora, no es un chaleco demasiado fuerte para tener que manejarte a lo largo de muchos poemas, por un lado. Esa sería la primera cuestión. Y la segunda cuestión, ¿qué noticias tenés de versiones anteriores de Villon o en qué medida te sirvieron para tu propia versión? Bueno, empiezo por la segunda porque la primera ya no me la acuerdo. No, la verdad es que no lo honesto, de ninguna manera, sino creo que lo más útil fue no consultar ninguna versión. Primero que la que consultaba era una versión de oro, una explicación verso a verso, o por lo menos estrofa a estrofa, y yo no necesitaba probablemente los otros, que los leí en algún momento, pero después de que entregué el libro, ellos tuvieron la falta de suerte que yo no tuve, y no tuvieron no pudieron referirse a Alain Lee para hacer sus traducciones. Alain Lee o algún otro erudito medievalista francés que hubiese trabajado Villon. Bueno, y la otra pregunta era si justamente si no era un chaleco de fuerza demasiado estricto, el tener un principio estructurante que te obligaba permanentemente a estar rimando. Bueno, yo creo que no. Yo creo que cuando uno, digamos que por empezar la rima, esa elección actuó en mí, por lo menos, como como esas cosas que exigen, que digamos que ponen en actitud de dar un gran esfuerzo, porque si no, no. El otro día estaba estas cuestiones de la atención, esto de la atención y la memoria que tengo ahora por un medicamento, aviso, así que pido disculpas, de vuelta. Pero leí que los meditadores, los budistas, hasta hace un tiempo, hasta hace un siglo, los del siglo XIX, el siglo XVIII y anteriores, a veces algunos de sus maestros les exigían que meditaran al borde de un precipicio, porque entonces no se dormían. Es una cosa parecida, digamos que ahí está jugado. Si yo me juego por la rima, todo tiene que estar demasiado controlado porque si no, no la consigo. Eso actuó en mí así. Y haber trabajado sobre la base de la rima, ¿no te obligó a contorsiones que, por ejemplo, no están dentro del original? En alguna medida sí, incluso me obligó a cierta, digamos, digamos, hubo infidelidades parciales. En algún caso aparecen explicadas después, y en el otro caso no, están allí algunas palabras que yo me fundé en alguna advertencia de mi parte en cuanto a que Villon trabajaba con moldes de sentido que surgían de algo parecido al tango, a la moral y a la metafísica del tango. Entonces, probablemente cuando yo me estaba bandeando, porque realmente estaba exhausto, no encontraba la forma de entregar en un poema todo lo que me había propuesto, en el sentido de la rima, el metro, etc., aparecen
alguna palabra que yo tomo o arreglo de alguna manera, pero muy leve, si no sería, digamos, una estafa. Pero de una manera muy leve aparece un estar mío, por ejemplo, en el tango, ¿cómo se llama? ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? No me acuerdo cómo se llama en este momento, pero bueno. Ese tango me parece, por ejemplo, estar en unas 8 o 9 estrofas en donde una mujer sola, una prostituta vieja, les habla a sus compañeras. Sí, allí hay algo que patinó para ese lado. En otro lugar también hay bueno, acá podría comparar los versos, pero en otro lugar digo, y en esa fosa late un corazón, y yo sé que ese late un corazón me venía a mí, digamos, habría que ver, porque todo esto está hecho sobre la base de un respeto absoluto a la letra incluso de Villon. Cuando realmente no me salía la cosa, podían pasar algunas cosas como esta. Pero ahí hay un tango que es late un corazón, déjalo latir. Y eso me venía ya, estaba con una presencia muy grande. Bueno, y alguna vez también algo de Brassens me apoyó. Y bueno, Brassens de alguna manera lo acepté porque Brassens está considerado como de la estirpe de Villon. Por supuesto que es artificial aceptar a alguien porque algún otro lo consideró de la estirpe de Villon, como para ayudarme a mí en la traducción. Pero bueno, por lo menos puedo decirlo en algún lugar y parece que es genuina, que es una actitud genuina. Yo me acuerdo hace muchos años, en una mesa redonda justamente sobre traducción de poesía, que habíamos organizado con el Diario de Poesía, vos dijiste una cosa que era muy interesante a propósito de Villon, y era que cuando uno traduce un texto antiguo, no puede traducirlo exclusivamente con palabras modernas, sino que aquí y allá hay que mechar alguna palabra que suena un poco extemporánea, justamente para mantener ese recuerdo de que se trata de un texto escrito en otra época. Sí. Mirá cómo me acuerdo. Sí, ¿no? Perfectamente. No, te felicito. Pasaste el examen. Lo pasé. Yo hablando sobre traducción de Villon. ¿Cómo se llama? Si podés ampliar un poco esa idea. Bueno, sí. Bueno, hay en el siglo de Villon, que es el siglo XV, hay algunos poetas españoles, Juan de Mena, el Marqués de Santillana, algún otro, que son los fundamentales del siglo XV en España, que no me ofrecían nada demasiado interesante para ponerlo en algún momento en mi traducción de Villon y decir, bueno, estoy dándole una atmósfera del siglo XV. De todas maneras, había que ver quiénes son los lectores de este libro. Si se trata de un erudito villoniano en Argentina que quiere estudiar a Villon, sin duda va a tener que recurrir a otro libro y va a poder compararlo. Yo creo que mi libro puede ser muy útil, sobre todo el que viene ahora, el de Coligüe. Pero va a necesitar, un erudito no sé, es inimaginable, o un especialista en literatura medieval francesa es inimaginable si no sabe francés. Si no, lo que yo hice es, sintiendo que en primer lugar no nos es familiar, no son familiares las estructuras gramaticales y que aparecieron en literatura de la Edad Media. En cambio, creo que nos son familiares el excesivo uso de hipérbatons que aparece en el siglo XVI, XVII, en el siglo de oro español. Eso, por lo menos a mí, pero pienso que a todo el mundo, nos trae una atmósfera de antiguo que ya me alcanzaba para mostrar que no estoy escribiendo, que no se trata de un poeta contemporáneo. Por ejemplo, los hipérbatons. En algún lugar de acá pongo, por ejemplo, de esos que da el príncipe escudos. Es un hipérbaton exagerado, incluso. Pero entonces lo pongo acá sin que forzosamente ese verso. Una de las cosas que yo hice al traducir es sembrar
Y eso me alivianó la dificultad. Es decir, yo cuando veía una estructura demasiado medieval no hacía que le correspondiera una estructura, un hipérbaton sobrecargado o recargado del siglo XVII. No era allí exactamente donde podía estar la cosa. Por ahí me convenía o lo necesitaba hacer 5 versos más abajo o 10 versos más abajo. De preferencia hubiera sido, probablemente hubiera sido positivo para mí hacerlo en la misma estrofa, pero si no, lo ponía en otros versos. Entonces la cosa era como sembrar, como cuando uno cocina, va sembrando, qué sé yo, harina o algún ingrediente, no forzosamente en los lugares en donde aparece algo equivalente en Villon, pero sí, el sembrar esas nociones, pero no las hice con los poetas del siglo XV. Salvo un uso de vos en vez de os. Vos digo, en vez de os digo, que eso creo que ya del siglo de oro ya no es y que es anterior y que lo usé en algunos lados. Y también siempre cuando me convenía, porque vos digo, supongo que la B corta me ayuda a tener una sílaba más, ayuda a que no se cree la sinalefa, el hiato, que no se cree la sinalefa ahí. Entonces cuando me convenía los usaba. Digamos, eso fue una ayuda, ¿ves? Tener a mi disposición la idea de hipérbatons, algunas palabras como vos, que me permitía ganar una sílaba de más en el verso y que no me obligaba a ponerlas allí donde Villon ofrece un verso demasiado localizado en su época, sino que las podía poner en cualquier lugar. Eso hice. Hay digamos, detrás de todas esas elecciones me parece que hay algo así como una especie de teoría de la traducción presente, digamos, no es que sea especialmente tuya, pero es una línea de traducción fundamental. No sé, Pound, por ejemplo, señalaba que puede haber errores en la traducción, errores desde el punto de vista de los eruditos en una traducción, pero lo que no puede faltar de la traducción es justamente el perfume que de alguna manera el texto original tiene. De hecho, me acuerdo que hay una anécdota bastante conocida a propósito de Pound como inventor de la poesía china en lengua inglesa en el siglo XX, y que uno de los eruditos más grandes, uno de los sinólogos más importantes ingleses, Arthur Waley, había dicho que las versiones de Pound hablaban mucho más, con menos conocimiento del chino y de la literatura china, hablaban mucho más de cómo era la poesía china que probablemente los intentos académicos. Me parece que de alguna manera lo que vos estás contando tiene que ver con esa idea de ofrecernos un texto que más allá del molde que su época le plantea, pueda ser leído en el presente, teniendo en cuenta justamente que se trata de un texto del pasado, pero con muchos de los elementos o con mucho del perfume que en ese momento tenía el texto. Claro, es la búsqueda de ese perfume, ¿no? Es la búsqueda de ese perfume, sí. Y sin exagerar, porque digamos que, y sin exagerar, saber que esta traducción es pasajera, digamos, tiene un cierto tiempo de vigencia que el mundo lo va a decir, Internet y las modificaciones insólitas que nos esperan va a decir, pero que es para la lectura de los porteños del año 85, en principio. ¿Y tuviste noticias de...? No de los porteños, no, del mundo hispánico, del año 85. ¿Tuviste noticias de lectores de otras partes del mundo hispánico respecto de esta traducción, por ejemplo, de lectores españoles? Bueno, encuentro algunas cosas, digamos, halagadoras en Internet. Ajá. De gente de otros países, no sé si son españoles. Sí. Pero... y de franceses también que la leyeron por... No, pero de gente de otros países sí, hay en Internet algunos comentarios. Bueno. Sí, porque, perdóname, porque la cuestión de cuidarnos y hacer un español neutro, a eso ya estamos muy acostumbrados. Así que por ese lado no venía la preocupación. Y lo que te dije del tango es justamente en el espíritu, no es en palabras determinadas. Aunque también se reflejan como palabras determinadas, pero esas me las sé yo. Si las cuento se van a dar cuenta. Si no, no. Bueno, ¿alguna pregunta o comentario? Espera. Gracias. El francés
de la época de Villon dista mucho del francés de hoy. ¿Cuáles serían los escollos o tal vez las ventajas traduciendo el francés de ese momento al castellano? Estoy pensando un poco, por ejemplo, de la posibilidad de omitir el sujeto que aparece bueno, bastante, ¿no? Como el castellano, bueno, es como un eco del castellano que hoy en día no existe más digamos, en el lenguaje culto del francés. Así que bueno, un poco eso, si nos podrías explicar un poco. Bueno, eso se da, digamos, eso se me hubiera planteado si yo hubiera traducido al francés. Pero, digamos, lo importante era entender todo lo más que pudiera, y al pasarlo al castellano ya lo pasaba según lo que el castellano es y exige, ¿no? Y con los garabatos de los que estuvimos hablando ahora. Pero lo del francés, la verdad que me fue de una enorme ayuda ese Lanly y su trabajo. Ahí se ve que el trabajo de los eruditos, la importancia extraordinaria del trabajo de los eruditos. Yo me preguntaba siempre, incluso cuando yo me preguntaba, y vos te lo habrás preguntado también, ¿cuánto entiende? Los franceses no entienden a Villon, no lo entienden, y no lo dicen, y además esta colección engaña, este libro engaña mucho, porque es una edición popular, y cuando uno la abre, no explica nada, hay algunas palabritas ahí. Entonces yo tenía tendencia a creer que sí, que franceses medianamente cultos, que podían comprar en esta colección, en esta editorial, este tipo de libros, lo entendían, y después fui dándome cuenta de que no. Además que aún cuando los contemporáneos de Villon esto lo pueden entender, pero las baladas no las podían entender, porque las baladas en jerga están hechas por una banda de delincuentes que quieren hablar entre sí sin que nadie los entienda. Pero bueno, esto no lo entienden muy bien, tan bien como yo pensaba los franceses. Otra pregunta. ¿Qué hacía con toda la dimensión del obsceno? Bueno, lo que para nosotros hoy en día sería el obsceno, estoy pensando en ese quatrain, ¿cómo se llama? El cuarteta. El cuarteto. Cuando se imagina en dans l'échafaud, ¿no? Sí. Y con la soga alrededor del cuello, y dice una cosa muy... ¿Cómo termina el... Sera mon cul, exactamente. Sur mon cul. Mon cul que mon cupel. Claro. Bueno, por ejemplo, porque hoy en día estamos mucho más acostumbrados al obsceno. En la poesía tiene un lugar mucho más... bueno, es mucho más presente hoy en día, pero bueno, Bueno, lo obsceno aparece... Lo que yo pienso con lo obsceno es que cuando uno se mete en algo, en una obra de arte, en un libro, en una película, en donde el obsceno es algo que hoy, digamos, es algo que exige situaciones, presentaciones del cuerpo que hoy son mucho más corrientes que antes. Si apenas nos metemos en el marco de las ideas de la época acerca del obsceno, lo sentimos como obsceno, o sentimos, digamos, que nada de Villon asusta hoy. Lo que está acá no asusta, pero aparece como obsceno, y hay palabras en castellano para decirlas. Y creo que se siente así en el interior del libro. Cuando uno deja el libro, no. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Yo te pediría, para terminar, ¿por qué no lees algunos fragmentos en francés y tu traducción de esos fragmentos? Por ejemplo, esta es la balada del ahorcado, si no me equivoco, la que estaba invocando Ian. Te voy a leer. No es la balada de los... Esa es muy cortita. Bueno, voy a hacerles, hablando del obsceno, les leo una estrofa de esta en francés y les leo el poema en castellano. Ce j'aime sert la belle de Bonheur, m'en devez-vous tenir à vil ne saut.
Elle a en soi des biens à fin souhait, pour son amour, saint bouclier et passeau. Quand viennent gens, je cours et à pain pot. Au vin m'envoie, sans démoner grand bruit, je leur tends eau, fromage, pain et fruits. S'ils payent bien, je leur dis « Benestat », retournez-y quand vous serez en route, en ce Bordeaux où nous tenons notre État. Non, une petite 140. Siamo a la bella y sírvola, os asusto, me juzgáis vil y tonto y mentecato. Tiene ella bienes para todo gusto, por su amor ciño daga, escudo y mato. Cuando alguien viene, tomo pronto un vaso y de la pieza escúrrome callando. Después le traigo queso y pan, lo abrazo. Si paga bien, le digo, vuelve, ¿cuándo? Cuando esté en celo, amigo, lo esperamos en el burdel en donde el pan ganamos. Mas si amanece y no aportó dinero, ¡ay de Margot! Entonces enfurezco. No puedo verla, degollarla quiero. Tomo sus atavíos, salgo al fresco y con que iré a venderlos la amenazo. Ella se planta como el anticristo y de matarla ahí mismo sería el caso. Pues por la muerte júrame de Cristo que no lo haré, y así peleamos en el burdel en donde el pan ganamos. Pero vuelve la paz, se tira un pedo más criminal que de un cañón la bala. Riendo me da un golpe, luego quedo, súbete, dice, en tanto que se instala. Dormimos como un sueco, ambos beodos. Si despierta y su vientre aún reclama, se alza y me monta, tales son sus modos. Nos aplasta, gemimos yo y la cama, por tu lujuria nos desvencijamos en el burdel en donde el pan ganamos. Que llueva o truene, tengo el pan seguro, soy vicioso y halléme una viciosa. No sé cuál de los dos lo es más, lo juro, y la basura nos parece hermosa, y el honor nos repugna y lo ahuyentamos en el burdel en donde el pan ganamos. Bueno, esa es una para Villon. En fin. Otra linda. Una linda. Vamos a ver. Se entiende con eso lo del perfume de la cosa antigua, que realmente es muy difícil conseguir una cosa así. Y es muy raro, ¿no? Es muy raro Villon como poeta, así, porque este tipo de poesía no estuvo nunca en castellano. Y de repente aparece y hace cosas con el idioma, hace cosas extrañas. Este es muy lindo poema y creo que me salió más o menos bien. Epístola a sus amigos. Villon formaba parte de una banda, antes de la banda de la Coquille, está en una banda de juglares que están rozando, están en la frontera del delito, pero son más bien juglares, gente que hace teatro, que juega con muñecos, con bolas. Tened piedad de mí, tened piedad, por lo menos vosotros, mis amigos, no en fiesta estoy. Por ejemplo, no en fiesta estoy, eso no está ya en el siglo de oro, es un hipárbato muy exagerado. Bueno, tened piedad de mí, tened piedad, por lo menos vosotros, mis amigos, no en fiesta estoy, sino en cautividad, en esta fosa donde sin testigos me atormenta fortuna con grilletes, acróbatas, juglares, brincadores, muchachos y muchachas, mozalbetes punzantes como abeja entre las flores, gargueros que hermoseáis toda canción, olvidaréis aquí al pobre Villon.
Cantores que cantáis sin regla alguna, en cuanto hacéis y en cuanto habláis jocosos, vagantes que dormís bajo la luna, si algo aturdidos, siempre espirituosos, no tardéis más, que cerca está su muerte, oh rimadores de rondeles ciento. Puchero le daréis a un cuerpo inerte, aquí no entran relámpagos ni viento, y en esta fosa late un corazón. ¿Olvidaréis aquí al pobre Villón? Venid a ver su lamentable traza, nobles a los que el diezmo es exceptuado, a quienes rey ni emperador emplaza, y solo dependéis del Dios amado. Domingo y martes a ayunar lo obligan, y como de un rastrillo son sus dientes. Después de un duro pan que le desmigan, vierte en sus tripas aguas malolientes, siempre soñando con algún capón. ¿Olvidaréis aquí al pobre Villón? Príncipes que he nombrado, muchachitos, obtened para mí gracias reales, y en cesta alzadme dando alegres gritos, que los cerdos, y son solo animales, a donde gruñe uno va el montón. ¿Olvidaréis aquí al pobre Villón? Bueno, esto es un gran poema, me parece. Sí. Bueno, y es una muy buena traducción, así que... Yo lo hice con ganas, pero después le resulta sola. Muchas gracias, Muchas Rubén. gracias a ustedes.